Descubre la increíble meditación que transformará tu energía y fuerza cada mañana. Revelado. Rosa se despertó, como cada día, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Sus ojos, aún pesados de sueños y fatiga, se abrieron lentamente. Miró a Andrés, su hijo de 8 años, que dormía tranquilo en la cama próxima. Aquella imagen le llenaba el corazón de amor, pero también de un profundo miedo. Cada mañana se dirigía a la floristería y se sumía en un ritual de meditación que le enseñó su abuela, un momento que la ayudaba a despejar la mente y encontrar su camino. Pero en los últimos días, esa calma parecía eludirla. Tras un par de respiraciones, se acomodó en el pequeño rincón de su hogar, rodeada de flores frescas que esperaban despertar a la vida. Se preguntó, ¿estoy haciendo lo suficiente por él? La intensa presión de las miradas críticas, las palabras de aliento vacías y el constante desafío de ser madre soltera la sumían en dudas. Mientras se concentraba, las tensiones del día a día la ahogaban, las interminables preocupaciones económicas y el dolor que sentía al ver a su hijo aislado, invisibilizado por sus colegas. Esa mañana, mientras movía sus manos con suavidad, algo emergió, una chispa interior, como si las flores hablaran y le revelaran una habilidad innata que nunca había explorado. Cada arreglo que creaba no solo era una mezcla de colores, sino una explosión de emociones y dolor transformado en belleza. Sin embargo, la luz que surgía dentro de ella era opacada por las sombras que la rodeaban. Andrés había vuelto de la escuela con el rostro desencajado. Sus lágrimas revelaban el tipo de sufrimiento que ninguna madre desea ver. ¿Por qué no puedo ser como los demás?, le había preguntado. En el bullición del mercado, tropezó con su viejo maestro de meditación, un hombre cuyas palabras siempre resonaron en su interior. Rosa, recuerda que encontrar el equilibrio es fundamental. No puedes descuidar lo que amas por perseguir pasiones. Sus palabras se quedaron grabadas en su mente, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? Se enfrentaba a un dilema feroz, seguir su sueño de diseño floral, algo que podría, quizás, cambiar su vida, o concentrarse únicamente en Andrés, que la necesitaba más que nunca. Ese era su primer dilema moral. ¿Debería sacrificar su propia felicidad por la estabilidad de su hijo? Mientras las olas seguían su danza rítmica, una sensación de desesperación la envolvía. La decisión de lanzarse a la búsqueda de su sueño se avecinaba y la posibilidad de ser rechazada, no solo por el mundo profesional, sino por su propio hijo, se cernía como un monstruo sobre su espíritu. En ese momento crítico de la mañana, justo cuando se preparaba para abrir la floristería, una pequeña voz interior la interpeló, haciéndola tambalear. ¿Podía realmente arriesgarse a perderse a sí misma en el camino? Así fue como la tensión aumentó. Oscuras nubes de duda amenazaban con desbordarse. Y en medio de esa confusión, Unai, el diseñador de interiores que se había sentido cautivado por sus creaciones, apareció en su mente. ¿Podría él ser su salvación o solo añadir más presión a su dilema? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aumento de las críticas externas y el desánimo que sentía de no poder proteger a Andrés la llevaban al borde de un abismo emocional. Cada paso hacia el futuro parecía un pasaje a lo desconocido, un camino que podía estar lleno de dolor y juicio. Una carta que había llegado por la mañana, en un sobre sin remitente, la invitó a mirar más allá de sus inseguridades. El contenido, oscuro y revelador, la llevó a un enfrentamiento con sus más profundos temores. La lucha interna por su vida, su arte y el bienestar de su hijo creció en intensidad, amenazando con romperla en pedazos. La pregunta resonó en su mente. ¿Quién sería ella sin él? ¿Y acaso se atrevería a dar el salto?
Las olas continuaban golpeando las rocas, ensordecedoras en su empeño por arrastrar a Rosa a un mar de pensamientos turbulentos. Se sacudió de la meditación para verificar su estado emocional. Era un caos interno. El temor y la incertidumbre se entrelazaban con vislumbres de esperanza. La floristería estaba casi lista, pero su mente no podía concentrarse en la belleza que le rodeaba. Aquellos colores vibrantes parecían burlarse de sus dudas. Una decisión acechaba, un futuro colgaba en el aire. Inspirada por las flores, comenzó a ver la posibilidad de unir su sueño profesional con la necesidad de ser una madre presente. ¿Por qué no podía crear un espacio donde ambos mundos coexistieran? Quizás podría diseñar arreglos florales no solo para vender, sino también para ayudar a su hijo a encontrar su lugar en el mundo. Andrés necesitaba alegría, y ella deseaba proporcionarle un entorno en el que ambos pudieran florecer. Mientras ajustaba un ramo de lirios, la idea se cristalizó: organizar talleres creativos en la floristería. Sin embargo, la autosabotaje asomó deprisa, como un ladrón en la penumbra. Se cuestionó si eso sería suficiente para hacer feliz a Andrés y si tendría la fuerza para llevarlo adelante. Podía imaginar a su hijo exitoso creando juntos, pero las voces críticas que había escuchado resonaban aún en su mente. Esas que la debilitaban, que recordaban su situación como madre soltera y la estigmatizaban. La imagen de Unai volvió a surgir, tan cautivante como inquietante. En el fondo de su ser, sentía que su apoyo podría ser crucial. Había reconocido su talento antes que ella misma. Sin embargo, esa misma admiración venía acompañada de una sensación de vulnerabilidad. ¿Qué tal si Unai solo ve en mí un proyecto más? Aún así, la posibilidad de colaboración se convirtió en un anhelo que no podía ignorar. Ese día, a medida que los clientes elegían sus flores, Rosa comenzó a hablar con más personas. Se interesó en sus historias personales y se dio cuenta de que muchos asistentes compartían ansiedades similares. Con cada conexión se sentía menos sola y más empoderada. Las dudas daban paso a una chispa renovada. Cada conversación era como una flor que brotaba en su interior, una validación de que su deseo de combinar su pasión con su rol materno era posible. Aquella noche, mientras se sumergía en su diario, se permitió escribir sus miedos. ¿Qué pasaría si fracaso?, se preguntaba. Pero al releerlo, notó que sus temores eran ecos lejanos de inseguridad. El papel se convertía en un testimonio del conflicto entre lo que ella pensaba que debería ser y lo que realmente podía ser. La resolución fue clara. Iba a dar el paso hacia lo desconocido y planear su primer taller. Pero antes de poder concretar su plan, un mensaje inesperado de Unai la tomó por sorpresa. ¿Te gustaría que habláramos de una posible colaboración? Creo que podrías brillar aún más. Su corazón se aceleró. ¿Era esta la oportunidad que había estado esperando o la presión que no podía soportar? La incertidumbre crecía una vez más, amenazando con opacar los avances que había logrado. El momento de la verdad la enfrentaba. ¿Acaso era el momento de abrirse completamente al futuro, llenarse de valor y aceptar lo que vendría? La decisión parecía una montaña rusa emocional, oscilante entre la emoción y la necesidad de proteger a su hijo. ¿Hacia dónde llevaría este nuevo camino y cómo podría finalmente reconciliar las múltiples facetas de su vida? La silueta del nuevo mañana empezaba a perfilarse, pero una última pregunta atormentaba su mente. ¿Podría realmente encontrar la fuerza para aceptar esa colaboración con Unai y, lo más importante, cumplir su sueño sin sacrificar el vínculo con su hijo? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mientras la luz del día iba cediendo al ocaso, Rosa se sentó con su teléfono en la mano, el mensaje de Unai brillando en la pantalla como un faro. Los latidos de su corazón se aceleraron ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el temor a lo desconocido se cernía sobre ella como una niebla. ¿Realmente estaba lista para dar ese salto al vacío? Se cuestionó a sí misma. Volvió a los momentos en que había deseado mucho más de lo que había logrado hasta ahora.
A lo largo de su vida, siempre había sido alguien que temía al rechazo. Cada intento frustrado, cada sueño abandonado la había dejado con un peso en el alma. Pero en ese instante sintió que la vida le ofrecía una nueva oportunidad. ¿Sería capaz de aferrarse a ella, arriesgándolo todo, incluso su relación con Andrés? En su insistente reflexión, se dio cuenta de que no podía postergar su desarrollo. El deseo de fortalecer su floristería y su papel como madre la impulsaba a actuar. Decidió que antes de responder a Unai debía preparar un plan. Rosa tomó papel y bolígrafo y comenzó a dibujar las ideas para los talleres, los temas y cómo podría integrar a su hijo en esas actividades. Visualizaba a Andrés entre risas y colores, creando recuerdos memorables. La noche avanzaba y con ella su determinación se afianzaba. Sin embargo, la voz de su propio autosabotaje aún susurraba. ¿Y si no tienes talento suficiente? ¿Y si esto no funciona? Con cada idea que anotaba, también surgían incertidumbres de cómo balancear su tiempo. Lo que antes parecía un sueño brillante, ahora se transformaba en cadenas de responsabilidad. Pero se tomó un momento para reflexionar. Había comenzado desde cero antes. Había aprendido a ser madre, a manejar su floristería. Esas experiencias eran sus aliadas. Despertó a la mañana siguiente con la idea fija en su mente. Se miró en el espejo y allí estaba una mujer que había luchado por salir adelante. Esa imagen le dio las fuerzas que necesitaba. Decidió responder a Unai. En el mensaje expresó su emoción, sus dudas y ofreció una fuga creativa, combinando su visión de un taller con su deseo de hacer algo innovador. Se sintió liberada al escribir, como si cada palabra fuera un paso hacia la dirección correcta. Los días pasaron, y con ellos la inminente respuesta de Unai. Rosa se mantenía ocupada, acomodando su floristería e interactuando con los clientes. Cada intercambio se convertía en una experiencia de aprendizaje. Pero incluso con el bullicio de la tienda, la intriga por la posibilidad de colaborar con Unai se mantenía presente. Con cada cliente que sonreía, su confianza crecía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Unai respondió: «Me encanta tu idea. Reunámonos para hablar más al respecto». La adrenalina recorrió su cuerpo mientras leía la respuesta. Su corazón latía con fuerza, pero también un miedo latente comenzó a inflarse. Lo que había comenzado como un sueño se enfrentaba a la realidad. Esta vez no había marcha atrás. Rosa se sentía atrapada entre la emoción de una nueva aventura y el deseo de proteger a su hijo. Nunca antes su vida había dependido de una decisión tan potente. ¿Podría realmente equilibrar su relación con Andrés y seguir su pasión? En ese instante decisivo, se dio cuenta de que varias partes de su vida estaban a un cruce, y el momento de enfrentarse a lo que quería y lo que necesitaba se acercaba. La línea entre lo profesional y lo personal empezaba a disbujarse, dando forma a una vida que prometía ser tanto desafiante como gratificante. El próximo paso la llevaría a una nueva reunión con Unai, donde su destino podría cambiar para siempre. Con cada latido, la sensación de que el próximo capítulo de su historia estaba por comenzar se intensificaba. Pero, ¿estaría realmente preparada para asumirlo todo? Una nueva pregunta la acechaba con insistencia. ¿Un paso hacia la colaboración podría arruinar la relación con su hijo? Rosa se despertó esa mañana con una determinación renovada. Un resplandor de expectativa iluminaba su rostro. El encuentro con Unai no era simplemente un paso hacia la realización de sus ideas. Era la oportunidad de reinventarse, de descubrir facetas de sí misma que había relegado en el camino. Con cada acción, cada decisión, sentía la responsabilidad de modelar una vida que lo abarcara todo: su carrera, su rol como madre, su identidad. Se preparó un café y se sentó en la mesa de la cocina. El aroma envolvente le daba ese empujón necesario. Abrió su computadora y comenzó a investigar sobre talleres en línea, nuevas técnicas de floristería y estrategias de marketing. A medida que sus dedos danzaban sobre el teclado, un torrente de ideas comenzaba a fluir. La visión de Rosa se expandía. Tal vez el taller podría ser no solo un espacio creativo, sino también un lugar de conexión emocional.
¿Cómo podría incorporar relatos o memorias en las actividades para crear un vínculo más profundo? La figura de Andrés aparecía de vez en cuando en sus pensamientos, su dulce sonrisa y energía inquieta. Rosa reflexionó sobre cómo involucrarlo en los talleres podría no solo fortalecer su relación, sino también ofrecerle a él una experiencia educativa valiosa. La idea de compartir ese espacio con su hijo la reconfortaba, pero la necesidad de dedicación y atención constante era abrumadora. Mientras organizaba sus notas, un sentimiento de calma comenzó a sobrepasar su ansiedad. Se sometería a un ejercicio que había aprendido: meditar sobre sus deseos y prioridades. Optó por un rincón tranquilo en su casa, un lugar donde pudiera sentir los suaves rayos de sol. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo cada inhalación le daba fuerza y cada exhalación liberaba sus temores. En ese instante de introspección, comenzó a visualizar el futuro que quería construir. Cada imagen era más vigorosa que la anterior. A través de la meditación se sintió conectada con sus aspiraciones, y en lugar de temer la dualidad de su vida personal y profesional, descubrió un espacio donde ambas podían coexistir. Al abrir los ojos, una revelación poderosa resonó en su interior. Estaba lista para comenzar este nuevo capítulo sin rendirse a las dudas. Pero había algo más. Se percató de que este nuevo enfoque podría posicionarla no solo como empresaria, sino también como madre innovadora, un modelo a seguir para Andrés. La transformación que buscaba no era solo profesional, era personal. Era su firme intención empoderar a su hijo mientras se empoderaba a sí misma. El día del encuentro con Unai llegó rápidamente. Rosa se preparó meticulosamente, eligiendo un atuendo que reflejaba su confianza renovada. Al llegar al café donde se verían, los nervios comenzaron a reacomodarse en su estómago. Se preguntaba si Unai realmente entendería su visión. Las primeras palabras exchanged daban lugar a un flujo de ideas entre ambos. Rosa hablaba con fervor al presentar su propuesta, y Unai, interesado, escuchaba atentamente. Sin embargo, en medio de la conversación, él planteó un punto que la sorprendió. ¿Y cómo piensas equilibrar todo esto? No es sencillo mantener el enfoque en el trabajo y la familia a la vez. Escritura, emoción, proyección. Sus pensamientos comenzaron a divagar, y aunque tenía una respuesta en mente, el temor de no estar a la altura le trajo de vuelta a la realidad. Esta interpelación actuó como un catalizador. Rosa se sintió más fuerte y más decidida a demostrar que era capaz de manejar ambas responsabilidades, pero, al mismo tiempo, la pregunta de Unai le recordó la fragilidad de su nuevo sueño. Mientras una parte de la conversación se disolvía en risas y proyecciones de futuro, una preocupación permanecía latente. La premisa de colaboración se pudo convertir en un desafío monumental: equilibrar sus sueños con la necesidad de ser una madre presente. Con la mente llena de reflexiones y puertas entreabiertas, la jornada culminó en un apretón de manos, pactando los siguientes pasos que definirían un camino, una expansión de su vida. Pero en ese momento de expectativa también surgieron nuevos dilemas. ¿Debería compartir con Andrés sus planes inmediatos antes de asegurarse de que funcionarían? ¿O debería esperar hasta tener algo más concreto? Esa noche, al volver a casa, Rosa se sintió atrapada entre la oportunidad que había comenzado y los lazos que valoraba con su hijo. Con cada latido su mente más activa se interrogaba. El camino estaba más claro, pero las preguntas aún persistían. ¿Podría realmente llevar ambas realidades sin perderse a sí misma? ¿Era posible construir ese futuro sin sacrificar su papel fundamental? Así, mientras el silencio de la noche la envolvía, una nueva verdad emergía de la oscuridad. El destino de Rosa pendía de un hilo, y cada decisión la acercaba más a su transformación. Este conflicto interno podría ser el que definiera su historia, obligándola a responder preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Estaba dispuesta a enfrentarlas? Rosa despertó abrumada por la emoción de la mañana. La incertidumbre diaria comenzaba a transformarse. Se levantó con la determinación de dar el primer paso hacia su nueva vida.
A medida que la luz del sol invadía su habitación, sus pensamientos se centraron en la conversación con Unai. La posibilidad de construir algo significativo comenzaba a adquirir un sentido real. Sin embargo, el eco de la pregunta sobre el equilibrio seguía resonando en su mente como un tambor que no cesaba. Decidida a enfrentar sus inquietudes, Rosa decidió realizar una estrategia. Tomó una hoja en blanco y con un bolígrafo en mano dibujó un esquema. En un lado, anotó sus responsabilidades como madre y en el otro, su deseo de emprender. La representación visual le otorgó claridad. A medida que escribía, las palabras cobraron vida. Cuidado, atención, amor, equilibrio, pasión, creatividad. Surge un tercer concepto a medida que la lista crecía: el compromiso propio. Se detuvo un momento, considerando cómo la autoexigencia a menudo se transformaba en un obstáculo que la mantenía en un ciclo de dudas. Decidió que debía ser compasiva consigo misma. Rosa se planteó un nuevo mantra: soy suficiente. If I make mistakes, I learn. Cada error, cada tropiezo, podría convertirse en un aprendizaje para todos, incluidos Andrés y ella misma. En sus pensamientos, la recuerdo a sí misma como madre, pero ahora también podía visualizarse como empresaria, como creadora. La forma en que podía combinar ambos mundos empezaba a tomar forma. Se imaginó enseñando a Andrés no solo sobre flores, sino también sobre la resiliencia, la importancia de la perseverancia y el valor de los fracasos en el camino hacia el éxito. A lo largo de la semana, Rosa inició su formación en técnicas de floristería. No solo se centró en la parte práctica, sino que dedicó tiempo a investigar cómo el arte floral podía tocar las emociones de las personas, cómo cada ramillete podía contar una historia. Su mente se llenó de ideas sobre cómo incorporar relatos en su futuro taller, donde cada clase sería un viaje que reuniera no solo la técnica, sino también experiencias de vida. Sin embargo, cada tarde, cuando Andrés regresaba de la escuela, Rosa se sentía dividida. Quería contarle sobre sus nuevos proyectos, pero temía que la carga de sus ambiciones le quitaran la esencia lúdica que la maternidad significaba para ella. Así que, en vez de hablarle directamente de su taller, empezó a incluir pequeños elementos en su rutina, enseñándole a cultivar plantas, a cuidar de las flores que iban brotando en su pequeño jardín. Durante estos momentos, el estrés se desvanecía, surgiendo un nuevo objetivo: crear un espacio seguro donde ambos pudieran aprender y crecer juntos. Con el tiempo, Rosa buscó la forma de integrar en sus actividades el aprendizaje y la diversión, y una tarde propuso a Andrés crear un libro de historias sobre su jardín. Juntos trazaron un mapa que simbolizaba su espacio de vida. Este nuevo proyecto no solo generó una conexión más profunda entre madre e hijo, sino que además le proporcionó una metodología que podía aplicar en su futuro taller. Esa noche, mientras se acurrucaba con Andrés antes de dormir, sintió que había dado muchos pasos hacia adelante, pero algo seguía inquietándola. La fecha de lanzamiento del taller se acercaba, y la presión empezó a sentirse como un peso en su pecho. Rosa se planteó una decisión crucial. ¿Debería arriesgarse a compartir la idea del taller con amigos y familiares o guardarla hasta que se sintiera más segura? Su intuición le decía que la conexión con su entorno podría fortalecer su proyecto, pero el miedo al juicio y a la crítica la contenía. Mientras la brisa suave entraba por la ventana, era evidente que se encontraba en una encrucijada, donde su deseo de cambiar no solo dependía de ella, sino también de la respuesta del universo. Pero en su interior sabía que el riesgo era parte del crecimiento. ¿Podría abrirse al mundo y compartir sus sueños? ¿O sería esta decisión un desafío demasiado grande para gestionar tanto su vida personal como la profesional? Su resolución se definía en cada pensamiento.
dejando entrever que su mayor batalla podría ser, en última instancia, la lucha contra su propio miedo a la exposición. La mañana siguiente prometía ser decisiva. Era el momento de dar un paso más allá hacia la realización de su sueño. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Estaba realmente lista para asumir las consecuencias de su transformación? El día amaneció radiante, y la luz filtrada a través de las cortinas parecía incitar a Rosa a levantarse y enfrentar su miedo. «Da un paso», se repetía, «solo un paso más». Su futuro dependía de la decisión que debía tomar, compartir sus sueños o permanecer en la sombra de su inseguridad. El eco de las palabras de Unai resonaba en su mente, un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser una forma de conexión, un puente hacia su propia autenticidad. A lo largo de la mañana se preparó mientras conversaba con Andrés. Le contaba sobre su jardín y el maravilloso mundo que podían crear juntos con las flores, cómo cada color y cada olor podía contar una historia. Su hijo escuchaba atentamente, y Rosa se dio cuenta de que en esas conversaciones había algo más que simple maternidad. Había la chispa de un emprendimiento compartido, una colaboración que sentía profundamente en su corazón. El partido estaba claro. Al fomentar su pasión por la floristería, también estaba alimentando su relación con Andrés. Tal vez no necesitaba esperar a sentir toda la seguridad del mundo para dar el siguiente paso. Quizás la acción misma podía ser el catalizador para su transformación personal y profesional. Estas reflexiones la guiaron hasta su escritorio. Colocó una hoja en blanco frente a ella y con un firme trazo comenzó a escribir. «Hoy compartiré mi sueño». Al día siguiente decidió invitar a su madre y a unas pocas amigas cercanas a su casa, como un primer paso pequeño pero significativo. Aunque la inseguridad chisporroteaba en su interior, sintió un alineamiento fresco con su propósito al compartir su idea. Se pasó días dibujando el esquema de su taller, un espacio donde se combinan técnica, emoción y creatividad en una atmósfera de calidez y enseñanza grupal. El día del encuentro llegó, y las risas infantiles resonaban como una melodía familiar. Rosa organizó el salón con un aire floral, imágenes de ramos que había diseñado, y sobre la mesa un pequeño centro de flores frescas. Mientras las invitadas llegaban, empezó a temer que no la entendieran o que desnudaran su proyecto ante los ojos críticos. Rosa tomó un respiro y decidió que el momento había llegado. La primera frase se atascó en su garganta, pero luego las palabras empezaron a fluir como el agua. Compartió su visión del taller con pasión y autenticidad. A medida que hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un proyecto, sino también abriendo un espacio donde su vulnerabilidad podía ser la base de la conexión. Sus recuerdos de autoexigencia comenzaron a desvanecerse. Para su sorpresa, las reacciones fueron positivas. Sus amigas la alentaron, compartieron sus propias historias sobre cómo se sentían ante la idea de emprender o enfrentarse a sus sueños. Fue en ese momento, rodeada de apoyo, que se sintió fortalecida, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. Ya no era solo su sueño, se había convertido en un desafío colectivo, un viaje que podrían emprender juntas. A medida que sus amigas comenzaron a manifestar interés en participar en su taller, una sensación de euforia y liberación invadió su ser. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva preocupación la inundó. Aquellos que la rodeaban no solo traían aliento, sino también expectativas. Esto podría significar una responsabilidad adicional, obligándola a rendir cuentas no solo a sí misma, sino a un grupo que había creído en su proyecto. Mientras abría la puerta después de la reunión, se sintió liviana y al mismo tiempo pesada. Su decisión de compartir había desencadenado un nuevo nivel de compromiso que no había previsto. Con cada paso que daba, más se adentraba en el ciclo del crecimiento personal. Sin embargo, la esencia de su inquietud no había desaparecido por completo.
El miedo a la crítica externa podría volver a asomarse como una sombra que acecha en la distancia. ¿Podría manejar la presión de las expectativas que su sueño había creado? El camino a seguir parecía más desafiante una vez que había dado el salto. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo el miedo a la exposición, sino la necesidad de redefinir su sentido de identidad en este nuevo rol. Mientras las luces de la ciudad se encendían al caer la noche, una pregunta pulsante brotó en su mente. ¿Podría realmente fusionar su papel de madre y empresaria sin sacrificar su esencia? La noche se tornó oscura, pero su mente seguía en movimiento. Rosa sabía que el desafío apenas empezaba. Con cada decisión que tomara en el futuro, se adentraría más en un territorio inexplorado. ¿Estaría dispuesta a afrontar las críticas y a mantenerse fiel a su visionario camino, o se dejaría arrastrar por el peso de las expectativas ajenas? La mañana que se avecinaba prometía respuestas, pero también nuevos dilemas. Mientras el sol asomaba en el horizonte, Rosa despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo latente. La claridad de la mañana contrastaba con la inquietud que se había ido acumulando en su interior desde la reunión. La idea de convertirse en empresaria no solo pesaba sobre sus hombros, representaba un cambio radical en su vida, un giro que podría transformar no solo su realidad, sino también la de aquellos que depositaban sus esperanzas en su proyecto. Vestirse ese día fue un ritual. Cada prenda que elegía parecía llevar consigo una parte de la identidad que estaba tratando de construir. Se miró al espejo, buscando no solo el reflejo familiar, sino también la figura de la mujer que deseaba ser, una madre, una empresaria audaz, una creadora de sueños. No era fácil, y aún sentía la presión de las expectativas ajenas, pero había un hilo de determinación que corría por su ser. El primer paso del día fue revisar las notas que había creado para su taller. Las ideas fluyeron mientras repasaba su esquema. Quería crear un espacio donde la inspiración volviera a florecer, donde mujeres como ella pudieran expresar su creatividad sin temor. Pero cada página que leía la confrontaba con su propia autoexigencia. ¿Sería suficiente? ¿Podría lograrlo? Decidida a enfrentar sus dudas, se propuso realizar una prueba. Sin mencionar todavía el taller a nadie más, decidió organizar una pequeña sesión de práctica en su casa con Andrés a su lado. Aquella mañana, la cocina se convirtió en un ambiente de trabajo. Adornó la mesa con flores frescas que había recolectado en su jardín y puso a prueba distintas técnicas de arreglo floral, explicando a su hijo cada paso del proceso. La alegría de Andrés al ver el resultado final hizo que su corazón se animara. Aquellos momentos compartidos le recordaron que su proyecto no solo era un sueño propio, sino una oportunidad de crear memorias con su hijo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, el miedo a la crítica resonaba más fuerte en su mente. Decidió sentarse para reflexionar. Sin un plan claro para su taller, su inseguridad seguía siendo un enemigo constante. La creación de un espacio donde las mujeres pudieran expresar su creatividad requería no solo su destreza con las flores, sino también habilidades de liderazgo, organización y, sobre todo, la capacidad de inspirar a los demás. Mientras escribía un esbozo de lo que quería lograr, se dio cuenta de que había estado ignorando una parte esencial: su capacidad de conectar emocionalmente. Pensando en sus amigas y sus historias, supo que la vulnerabilidad podía ser un pilar de su enfoque. Si ella misma era capaz de mostrar su propio proceso de aprendizaje, eso podría animar a otras a hacer lo mismo. Era en esa transición hacia la autenticidad donde podría encontrarse realmente. Esa noche, tras una larga jornada, Rosa sintió que las piezas empezaban a encajar. La presión seguía ahí, pero su perspectiva había cambiado.
Ahora estaba decidida a no dejarse nublar por las críticas, sino a verlas como oportunidades de crecimiento. Mientras se preparaba para dormir, comprendió que cada paso que había dado la había llevado a estar más cerca de sí misma, a reconocer que su mayor fortaleza residía en su capacidad de aprender y adaptarse. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirse un poco más segura, una notificación en su teléfono interrumpió su calma. Un mensaje de una amiga que había escuchado rumores sobre el taller. ¿No te da miedo lo que dirán?, le hizo cuestionarse de nuevo. ¿Y si la crítica no era solo sobre su habilidad con las flores, sino sobre su valía como madre y profesional? En ese instante, una sombra de duda volvió a cernirse sobre ella. La noche se convirtió en un campo de batalla interno, y Rosa sabía que mañana debía tomar decisiones más grandes. Podía permanecer en la cúspide de su miedo o cruzar al otro lado. En su mente una pregunta giraba con fuerza. ¿Podría permitirse ser verdaderamente ella misma y al mismo tiempo ser la empresaria que sueña ser? La incertidumbre añoraba, y las sombras de la autoexigencia comenzaban a dibujar un nuevo escenario ante ella. La mañana siguiente prometía un nuevo desafío, uno que iba más allá de las flores y los talleres. ¿Sería capaz de enfrentarse a la crítica y salir fortalecida? ¿O quedaría atrapada una vez más en las expectativas ajenas? Rosa despertó esa mañana con un nuevo propósito. Su corazón palpitaba al ritmo de la determinación y el desafío. Había pasado la noche reflexionando sobre la conexión entre su valor personal y profesional. La crítica siempre había sido un monstruo que acechaba en las sombras, pero ahora había reconocido que su percepción de sí misma era más poderosa que cualquier opinión ajena. Después de un desayuno rápido, se sentó en la mesa del comedor y comenzó a escribir. Ella sabía que su taller no podría basarse únicamente en técnicas florales. Necesitaba abordar también la parte emocional del proceso. Supo que debía investigar más sobre el poder de la meditación y cómo podría incorporar técnicas de concentración y visualización como parte de la experiencia que deseaba ofrecer. Había algo en la meditación que la atraía, una calma casi mágica que podía cambiar la manera en que uno se enfrentaba al mundo. La idea de guiar a las otras mujeres a encontrar su centro resonaba intensamente en su mente. Decidió que lo primero sería experimentar por sí misma. Cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la ansiedad matutina se desvaneciera con cada exhalación. Mientras estaba inmersa en la meditación, sintió cómo la neblina de sus miedos comenzaba a disiparse. A medida que la paz invadía su mente, también llegaban imágenes de mujeres sonrientes rodeadas de flores, compartiendo historias, risa y apoyo mutuo. Era eso lo que quería, un espacio seguro donde cada una pudiera florecer a su manera. Cuando terminó, se sintió renovada. Rosa comprendió que no solo debía ser instructora, sino también facilitadora de un ambiente donde todas se sintieran libres para explorarse. Con ese pensamiento, se propuso diseñar una sesión que incluyera un momento de meditación, un comienzo tranquilo que estableciera el tono del taller. La idea de conectar el arte floral con el crecimiento personal se convertía en una filosofía. Así, su taller podría ser un refugio, un lugar donde las críticas se transformaran en aliento. Con la convicción de que su propuesta tomaba forma, Rosa decidió informarse más sobre la meditación. Se certificó a través de una plataforma online dedicada al desarrollo personal y emocional. Cada video que veía, cada ejercicio que practicaba, la llenaba de energía y confianza. Se dio cuenta de que en esos momentos de calma, ella también podía cultivar su capacidad de liderazgo. Compartir su viaje se convirtió en una herramienta poderosa que podía utilizar para inspirar a las demás a abrirse, a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Pero aún quedaba una sombra de duda. La voz de su amiga resonaba en su mente. ¿Te da miedo lo que dirán? ¿Y si su enfoque no era bien recibido? Rosa sabía que el momento de la verdad estaba cerca.
Al compartir su experiencia con su círculo social, temía ser una falsa gurú, alguien cuyas inseguridades se proyectaban hacia afuera. Un día, mientras caminaba hacia la tienda de flores, intentó visualizar el taller en acción, las mujeres con risas genuinas, las flores desbordando color, ella guiando, segura de sí misma. Sin embargo, a cada paso, el miedo a la crítica se interpuso, como un eco insistente recordándole que el fracaso podría estar a la vuelta de la esquina. Al llegar a la tienda, se detuvo un instante, sintiendo la brisa acariciar su rostro. «No tengo que ser perfecta, solo tengo que ser yo misma», se repitió en voz baja. Esa decisión de ser auténtica, de abrazar su vulnerabilidad, la fortalecería. Con ese pensamiento claro, pasó su tiempo en la floristería pensando en las decoraciones y cómo cada arreglo podría contar una historia personal de lucha y crecimiento. Se comprometió a poner en práctica lo aprendido, sin importar lo que otros pudieran pensar. La siguiente semana se llenó de confianza mientras contaba a sus amigas acerca del taller. Pero al final de esa conversación, una de ellas le preguntó lo que había estado temiendo. «¿Y si no eres capaz de hacerlo?». Ese momento de duda la detuvo en seco, como si un alto rayo de luz expusiera toda su vulnerabilidad. ¿Qué ocurriría si de verdad no era capaz? Su gran visión se tambaleaba en la balanza entre la esperanza y el miedo. Rosa sabía que ese momento sería solo el comienzo del verdadero desafío que enfrentarían no solo ella, sino todas aquellas que acudieran a su llamado. Con una mezcla de temor y determinación, se preparó para entrar en ese nuevo capítulo de su vida, en el que la autenticidad sería su mayor aliado, pero también su mayor prueba. ¿Podría realmente lidiar con el peso de sus propias expectativas y el juicio de los demás? La respuesta se encontraría pronto, en el instante en que tuviera que levantarse y dar la cara, no solo ante los otros, sino ante sí misma. La próxima semana, todo se decidiría en su primera sesión, y con cada nuevo día la incertidumbre se tornaba más palpable. Rosa despertó con el eco de la pregunta de su amiga resonando en su mente. ¿Y si no eres capaz de hacerlo? La mente, como un monstruo voraz, devoraba su confianza. Sin embargo, al abrir los ojos decidió que ese día sería diferente. Era tiempo de enfrentar su miedo. A medida que se preparaba para el taller, su rutina matutina se transformó en una serie de rituales destinados a fortalecer su espíritu. Cada acción, desde el rayo de sol que entraba por la ventana hasta el aroma de las flores frescas, comenzaba a recordar a Rosa su misión. Mientras ajustaba su cabello frente al espejo, se repitió que tenía algo valioso que compartir. Sin embargo, la duda persistía, como las sombras que se alargan antes de que el sol se eleve completamente. En la tienda de flores, el ambiente vibraba con colores y aromas. Rosa organizó las flores con dedicación. Cada pétalo era una expresión de su esfuerzo y de su emoción. Sin embargo, en su interior, había un tirón entre la certeza de que estaba haciendo lo correcto y el temor a no estar a la altura. ¿Y si su autenticidad no era suficiente para conectar con las demás? Con cada arreglo floral, pensó en el potencial de crecimiento. Cada combinación de colores no solo representaba la estética, sino la diversidad de las experiencias de las mujeres que asistirían a su taller. Comenzó a visualizar las historias que podrían entrelazarse en ese espacio seguro, y mientras daba vida a las flores, comenzó a sentir que su capacidad de liderar se fortalecía a través del trabajo manual, ese arte que tanto amaba. Mientras organizaba los manteles y el espacio para las mesas, notó un cambio en su respiración. La calmada energía de sus meditaciones comenzaba a infiltrarse nuevamente en su ser. Esa conexión entre su interior y el mundo exterior parecía tangible. Si lograba que su mente estuviera clara y enfocada, tal vez podría guiar a las demás en ese mismo viaje. Entonces, un nuevo pensamiento surgió en su mente. ¿Qué pasa si mi vulnerabilidad también puede ser mis fortalezas? Decidió que compartir sus temores y experiencias propias podría hacer su mensaje aún más potente. Al abrir su corazón, no solo se permitiría ser humana, sino también se conectaría con cada mujer que decidiera acudir. De regreso en casa, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. A medida que sus ideas fluyeron, se dio cuenta de que cada línea era una reflexión no solo sobre el arte floral, sino sobre la lucha, la superación y la conexión emocional.
Estaba creando un vínculo entre el arte y el interior de las personas, lo que ella sabía que era fundamental. Con cada palabra, el miedo comenzaba a transformarse en un deseo ardiente de ver brillar a las demás mujeres. Sin embargo, la mente de Rosa no podía escapar de la voz crítica que seguía susurrando: ¿y si no eres capaz? Esta vez, en lugar de permitir que esa afirmación la paralizara, tomó una decisión. Decidió que su propia incertidumbre se convertiría en un puente. Al aceptar que no tendría todas las respuestas, podría abrir un espacio real para que las demás también expresaran sus dudas. Así llegó el día del taller. Rosa se sentó en el lugar que había preparado, rodeada de flores vibrantes y un aire cargado de expectativa. Las participantes comenzaron a entrar, cada una con una historia que contar. La ansiedad llenaba el aire, pero también la emoción de lo desconocido. Este era el instante que había estado esperando. Hoy no solo compartiré técnicas, pensó. Hoy compartiré mi viaje, mis luchas y mis triunfos. Con una sonrisa genuina se levantó, dispuesta a enfrentar no solo a las mujeres que la miraban expectantes, sino también a los ecos de sus propios miedos. Era hora de dar el primer paso, pero en el fondo una inquietud persistía. ¿Cómo reaccionarían? Y, sobre todo, ¿sería suficiente su autenticidad? Este esfuerzo por abrir su mundo personal podría ser la clave o la caída de su proyecto. Las dudas danzaban a su alrededor, listas para aplastarla en cualquier momento. Pero Rosa sabía que ahora, más que nunca, debía dar la cara. Mientras comenzaba a hablar, las palabras fluyeron, y Rosa sentía que el taller podría ser mucho más que una simple actividad. Podría ser el renacer de ellas mismas. Sin embargo, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, la incertidumbre se impregnó en cada latido de su corazón. ¿Sería capaz de convertir cada palabra en un verdadero impulso de transformación para ella y las demás? Las respuestas todavía se encontraban en el aire cargado de flores y emociones crudas. Rosa se preparó para descubrir la profundidad de su valentía y el verdadero significado de ser auténtica. Rosa se despertó esa mañana con una energía renovada. Había llegado el día del taller, y aunque su corazón palpitaba rápido, en su interior sentía una mezcla de emoción y determinación. Mientras preparaba el espacio, el aroma de las flores frescas llenaba el ambiente. Cada color vibrante le recordaba la belleza que podía surgir del caos y la incertidumbre. Al llegar las participantes, una mezcla de nervios y expectativas también se reflejaban en sus rostros. Rosa, con una sonrisa más segura que la de días anteriores, saludó a cada una y las llevó a sentarse. En ese instante, un profundo impulso de vulnerabilidad la invadió. Decidió que aquel no sería solo un taller de floristería, sino un espacio donde podrían conectarse unas con otras, compartir sus luchas y celebrar sus éxitos. «Hoy quiero que nuestras flores hablen por nosotras», comenzó Rosa. «Hablemos no solo de la técnica, sino de lo que sentimos al crear, de los miedos que enfrentamos en el día a día». Con cada palabra pudo ver cómo las participantes se relajaran. Se dieron cuenta de que no estaban solas en sus inseguridades. Cada una traía consigo historias de desafío. Rosa comenzó a guiar una sesión de meditación, un ejercicio para ayudar a todas a centrarse y liberar las tensiones acumuladas. El silencio se asentó en el aire y por unos minutos el mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellas, el aquí y el ahora. Al abrir los ojos, los rostros reflejaban una calma que hacía semanas no veían. Con el ambiente ahora propicio, se lanzaron al mundo de las flores. Cada una elegía sus colores y formas con alegría. Mientras trabajaban en sus arreglos, las conversaciones comenzaban a fluir. Historias de superación, sueños y fracasos se entrelazaban como las flores que compusieron cada ramo. Rosa escuchaba, no solo como guía, sino como compañera en un viaje de descubrimiento. A medida que se compartían, las tensiones se disolvían y una conexión profunda florecía entre ellas.
La jornada avanzó, y mientras cada mujer mostraba su creación, el orgullo llenaba el espacio. Los ramos eran expresiones auténticas de cada experiencia vivida. Rosa dio un paso al frente, admirando las creaciones, sintió una oleada de satisfacción personal. Estaba cumpliendo no solo su sueño de ser empresaria, sino también su deseo de ser un faro de apoyo para otras mujeres. Podía ver el poder y la belleza en cada una de ellas, y entendió que al abrir su corazón no solo ayudaba a las demás, sino que también sanaba sus propias heridas. Al finalizar la sesión, cada mujer recibió un pequeño ramo de flores diseñado por Rosa, una pieza simbólica de sus esfuerzos y de la conexión creada. Al despedirse, los abrazos y palabras de agradecimiento llenaron el aire. Rosa sintió que el miedo al fracaso y a la crítica se transformaba en un reconocimiento de su valor y su capacidad para inspirar. Mientras cerraba la floristería aquel día, la sensación de plenitud la envolvió. Había logrado lo que creía imposible, crear un espacio en el que su sueño y su papel como madre se entrelazaban. Por primera vez, la imagen de la mujer que había soñado ser no solo existía en su mente, sino que comenzaba a tomar forma en la realidad. Su sonrisa era un reflejo del crecimiento personal que había experimentado. La conexión con Andrés se había fortalecido a través de su apertura. Sabía que, aunque el camino adelante no estaría exento de desafíos, había creado herramientas para afrontar la vida con valentía. Rosa había conquistado sus miedos, enseñando no solo a los demás, sino a sí misma, que el verdadero balance entre ser madre y emprendedora era posible. Finalmente, en la tranquilidad de su hogar, mientras se acurrucaba con Andrés, sintió que el futuro era un lienzo en blanco, y ella era la artista dispuesta a plasmar en él una vida de gratitud, amor y superación. Había marcado el hito de su transformación, y al mirar a su hijo, supo que juntos enfrentarían cualquier desafío. Es hora de que tomen acción. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir.